la plantilla, dices, es que hay con qué hacerlo, ¿no? Pero como hemos dicho, finalmente el equipo de enfrente también juega, ¿no? Y Stefanski, por ejemplo, pues tiene tomada la medida, ¿no? Está 5-0 su récord contra Bengals. Aquí va un dato, por ejemplo, hay un entrenador que empezó de Cleveland hace algunos años, ya en los 70s. Él se llama Nick Skorich y también empezó su carrera curiosamente con un 5-0 contra Bengals. Fue coach de los Browns del 71 al 74 y pues es una maldición o algo que se repite, ¿no? Desgraciadamente aquí con Stefanski. Yo creo que eso fueron puntos de frustración básicamente. Imagínate, nosotros como espectadores, cómo te sientes, como jugadores debe de ser también demasiado frustrante lo que pasó para ti, para el coach. Por ejemplo, ayer en la transmisión en vivo era complicado, ¿no? Cómo mantenerte al margen a lo mejor de lo que estaba pasando y ser un poco más objetivo y ser calmo en los comentarios, pero pues es complicado porque finalmente la emoción está ahí, ¿no? Y tú sabes que el equipo tiene la capacidad, pero pues desgraciadamente las cosas no salieron como pensábamos. Pero era muy obvio, ¿no? Yo creo que para el cuarto ya estábamos muy descafeinados, tanto el coach como tu servidor. La verdad es que, pues sí, aunque trataba, obviamente no nos íbamos a rajar de terminar la transmisión, pues realmente era ya una situación complicada ver cómo, pues una tras otra las cosas salían mal, ¿no? Obviamente no le puedes cargar toda la responsabilidad a McPherson y nadie pretende hacerlo. Sin embargo, pues creo que esas dos patadas pesan mucho, ¿no? En el ánimo del equipo que se van acumulando, creo también con la lesión de Chido, que pues prácticamente es la pieza fuerte de ese perímetro de Cincinnati y es quien ha mantenido de alguna manera la mesura y la calma y obviamente la efectividad dentro del lado derecho de la defensa, sobre todo pensando que era el debut de Cam Taylor-Britt como titular, y bueno, pues era precisamente, creo, el elemento de soporte Chidobe Awuzie. Y bueno, como uno de los temas que traíamos preparados, yo creo que faltó mucho más que Ja'Marr Chase, ¿no? Yo creo que la semana empieza mal para Bengals, sí, ciertamente fue un lunes negro. La semana empieza mal desde que recibimos la noticia en la que pues Ja'Marr Chase por una fractura en su cadera se perdería por lo menos 4 juegos, esa es la narrativa hasta hoy. Afortunadamente no tendrá que ir a la lista de reserva por lesión. Eso quiere decir que se espera que pueda estar de regreso en 3 o 4 juegos. Sin embargo, ya desde ahí, bueno, se empezaba a pintar un panorama complicado porque se esperaba que en un momento dado pudiera esto significar que T. Higgins o Tyler Boyd pues tuvieran más participación en el juego. Sin embargo, se vinieron una cantidad de calamidades que se fueron acumulando una tras otra. Creo que habrá que determinar, y no sé si lo vayan a decir, creo que también el tema de Adam Zimmer, hijo del coach Zimmer, que estuvo, bueno, como coordinador defensivo de Cincinnati en la era de Marvin Lewis y que estuvo trabajando en estos últimos meses, Aaron Zimmer, como uno de los analistas remotos de Cincinnati, pues falleció ayer en circunstancias pues desconocidas hasta el momento. No sé de qué manera pudo haber impactado el equipo y creo que la situación en la que se fue también desenvolviendo el juego, pues pintó una de las actuaciones francamente más decepcionantes de la era de Zach Taylor. Es decir, la actuación de Cincinnati ayer me recordó mucho a los Bengals de Marvin Lewis y Andy Dalton, y ahí es donde los quiero arrancar a ustedes, porque yo sé que ustedes son muy positivos, que además, obviamente, fue una época que tuvo sus altibajos, ¿no? Y que suele haber críticos muy agrios de esa era, entre ellos su servidor. Yo soy un crítico muy agrio de la falta de corazón que tenían esos Bengals, que cuando ganaban muy bien, pero como dice mi buen amigo Rodrigo Santana, se morían de nada, ¿no? Cuando se morían. Y bueno, así me pareció la actuación de ayer de Cincinnati, ¿no? Una actuación, lo dije en la transmisión, descafeinada, desangelada, desorganizada, desmotivada.
faltó mucho más que Ja'Marr Chase y esa es la lectura, ¿no? Sí, mira, creo que la primera serie iba marchando bastante bien. Se iban consiguiendo las jugadas, incluso Joe Burrow lo dijo hoy en la mañana o ayer en la conferencia más bien. Él dijo en la jugada en la que nos interceptan por la parte donde brinca Myles Garrett, yo ya veía abierto a T. Higgins, dice, era una jugada para anotar finalmente. Yo lo vi abierto y para mí íbamos a terminar en un touchdown. Pasó como en un juego anterior donde ya le había pasado a Burrow, que también nos dieron una paliza en Cincinnati, ¿no? En las primeras jugadas le interceptan en zona roja y se va un pick six de lado a lado el defensivo de Cleveland. Y Que de de ahí esa nos salvamos también, ¿eh? Y nos salvamos porque lo tocaron, ¿no? Porque sí, él se había ido prácticamente, pero lo alcanzaron a tocar. Pero creo que desde ahí comenzó la fórmula a no funcionar como teníamos todos pensados. Yo me incluyo diciendo, es que no puedes depender tanto de un solo jugador. O sea, no porque falte Ja'Marr Chase, se va a venir abajo todo el equipo, ¿no? Y creo que pues en el papel tenemos jugadores con qué hacerlo, pero también influye el hecho de tener enfrente a un Myles Garrett, por ejemplo, que es un jugador sumamente disruptivo, ¿no? Sí. Y él solito te puede cambiar un esquema, ¿no? Y fue lo que pasó. Si te fijas en las estadísticas, él no tuvo muchas tacleadas, fueron, me parece aquí, un par en todo el partido. Pero, por ejemplo, Sion Takitaki tuvo 13, estuvo presionando, estuvieron entrando jugadores, si se puede decir, desconocidos, que estuvieron aprovechando esa presión. Entonces, desde ahí comenzó todo y pues fue una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Como dirían, todo se conjuntó, la tormenta perfecta se dio, ¿no? No le puedes dar puntos a ventaja a Cleveland porque te va a empezar a correr el balón y va a empezar a desgastar tu defensiva. No le puedes dar chance a Myles Garrett de que te presione. McPherson falló el gol de campo, a Burrow lo interceptan, el fumble. Fue Mike Thomas no una pesca los receta balones. perfecta. Sí, fue una receta perfecta para el desastre finalmente, ¿no? Y lastimosamente se dio en estas circunstancias, ¿no? Donde hubiéramos pensado que se iba a desarrollar de otra forma el partido. Pierre, se nos cae Burrow cuando las cosas no salen como él esperaba en un inicio. Le cuesta a Joe Burrow levantar como ese momento psicológico en el que las cosas no salen como él lo había pensado. Parece ser que sí, y eso es lo peor, ¿no? Porque él se empieza a desmoronar poco a poco. De hecho, si tú analizas las caras que hace, eso yo lo hice hoy, si tú analizas las caras que va teniendo en el transcurso del partido, o sea, sale bien, más o menos, y empieza a desencajarse completamente. O sea, ya al final está así como que, ay, ya que se acabe el juego, ya me quiero ir de aquí. O sea, él solo está así. Realmente sí lo ves y siento que pierde un poco de control de sus emociones. Eso también lo hace fallar, eso hace que todo el equipo se desencaje, pero a mí lo que me intriga muchísimo es si realmente no faltó más que Ja'Marr Chase. O sea, si nuestro equipo realmente, anímicamente, depende de un jugador, que en este caso es Ja'Marr Chase, pero pudo haber sido Higgins, o no sé si es por la figura de Chase, pero si con uno solo ya todo esto es un camote, pues realmente el equipo en sí se tiene que poner a pensar qué es lo que va a suceder, porque ahorita no nada más tenemos a Ja'Marr Chase, tenemos fuera, ¿no? A Uzi, y ya lo tenemos afuera, ya son dos, y no sé quiénes más están en la lista, entonces a Reader también, entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente juego? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desmoronar o realmente van a tener ese momento de decir, bueno, no importa y vamos a salir? Porque como lo tener un muy buen equipo, pudo haber sido circunstancial, sí, mala circunstancia al final de la historia, ¿no? Porque pues, fue una... yo ya las jugadas completamente enojados y serios, o sea, tú y el coach estaban realmente molestos y yo me atacaba de la risa porque decía, bueno, esto es una historia de terror tipo Scream o una de esas, o sea, de las malas películas de terror, no, además, ni siquiera es una buena, es una mala película de terror, porque sí, todo pasaba
que tú dices, se le cae el balón, no lo pasan. O sea, ¿en qué momento pudieron haber sucedido tantas cosas tan seguidas? Y obviamente Burrow sí se le notó. O sea, sí empezó a cambiar su semblante, empezó a cambiar su forma de caminar, empezó a cambiar su forma de dirigirse a los jugadores. O sea, chavo, necesitas tener control de tus emociones porque esto te pasa más adelante y no va a funcionar. No. Sin embargo, creo que también comienza a notarse esta desesperación porque el juego terrestre no avanza, el juego terrestre no se consigue y bueno, creo que una de las reflexiones que tenía, porque obviamente tengo varias reflexiones aquí anotadas en mi hojita de las desgracias, ¿no? Y es que creo que a Cincinnati ya le está haciendo falta ver un poquito más a Samaje Perine y a un jugador que no ha aparecido en la temporada hasta ahora, ¿no? Que se llama Chris Evans, el otro cap que tenemos acá en la escuadra, porque pues si bien Joe Mixon podría estar pasando por un mal momento y podría no estarse sincronizando bien con la línea ofensiva, que bueno, hablaremos más adelante del tema de la línea ofensiva también, creo en la única ocasión que Samaje Perine tomó el balón para andar por tierra, avanzó 8 yardas en una carrera pues contundente, digamos, fue una carrera relámpago rapidísima, pero con la manera que tiene Perine de correr y con la corpulencia que tiene, pues logró tener una carrera muchísimo mejor que cualquiera de las que haya tenido Mixon en todo el juego. Y bueno, creo que Chris Evans no ha tenido ni siquiera la oportunidad de aparecer en el juego terrestre en toda la temporada. Y me parece que Zach Taylor comienza otra vez a ensimismarse en sus propias ideas. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.